casa nos brindan para poder traer la palabra. Agradecer al pastor Jackson, pastora Kemi, agradecer a mi pastor Juan, pastora Lu, por darnos esta oportunidad rica. Dice, él nos enseña siempre de que tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan, ¿sí? Este día vamos a continuar con la saga que tenemos de la serie de las parábolas inolvidables de Jesús, ¿sí? Vamos a poner, tenemos un texto base. Les pido ponerse en pie para poder leerlo y posteriormente vamos a sentarnos, que está en Mateo 7, del 24 al 27. Si Jenny puedes poner, por favor. De todos modos yo voy leyendo por acá. Dice: por tanto, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon esta casa, y no cayó, porque tenía sus cimientos en la roca. Pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un necio que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon esta casa y cayó. Y su caída fue grande. Vamos a curvar nuestras cabezas. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias te damos por un día más de vida, Padre, que nos bendices, nos regalas y nos das la oportunidad de poder estar aquí. Padre, te pedimos que este día seas usándome. Espíritu Santo, úsame como tú bien lo creas necesario. Haz en nosotros milagros, haz curas, sana heridas, levanta al caído, Padre. Oh Dios maravilloso, te entregamos este día para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Ya la escuela pueden pasar a sus aulas y por favor pueden tomar asiento. Estamos, como les decía, estamos en la serie de las parábolas increíbles de Jesús. Y en este día vamos a ver la parábola de los dos fundamentos. Cuando Jesús se encuentra dando esta parábola, y es escrita por dos apóstoles, el apóstol Mateo y Lucas. Acabamos de leer en Mateo y Lucas, que escriben la misma parábola con algunas diferencias no de fondo sino de forma, sí, unas pequeñas diferencias, pero sigue siendo la misma enseñanza y sigue siendo la misma parábola. Mateo cuenta de que cuando Jesús termina la enseñanza que hace del Sermón del Monte, dice que después hace esta parábola dirigida a los discípulos, pero también a la gran multitud que tenía cerca. Las diferencias que podemos notar entre Mateo y Lucas son muy diferentes en algunas formas. Mateo predicaba a los judíos, él llevaba la palabra a los judíos, y Lucas predicaba a los griegos, o sea, a los gentiles, a los que no eran judíos, los que eran helenos, judíos, los que vivían en el Asia Menor, toda esa región del Mediterráneo. ¿Y por qué esta parábola contada por Jesús tiene diferentes detalles entre Lucas y Mateo? Como les decía, es forma. Jesús describe técnicas típicas que en la construcción rural en Palestina, o sea, la construcción que tenían en el campo, ¿sí? Y construían, dice esa vez, las paredes con arcilla, o sea, barro seco, y el techo lo hacían de paja con barro. O sea, esas construcciones eran muy
simples, no eran sólidas como estamos acostumbrados hoy día. Aquí tenemos una construcción que está hecha con ladrillo, con cemento y con fierro, ¿verdad? Entonces, en esa época la construcción eran completamente diferentes. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Jesús con la enseñanza de la construcción de esas casas? Cuando dice Jesús que cuando se construían esas casas, los ladrones entraban muy fácilmente haciendo un agujero en la pared a robar a las casas. O podemos ver también que cuando los 4 amigos del paralítico entran por el techo, o sea, era muy fácil entrar a las casas de antes. ¿Qué queremos decir con esto? Las construcciones de esas épocas eran muy débiles, muy simples. Yo vengo a preguntarte ahora, ¿cómo es tu construcción? ¿Cómo es tu cimiento para poder construir tu vida, para poder construir tu espiritualidad en la iglesia? Muchas veces nos asemejamos a las construcciones. Jesús hacía esa semejanza de la construcción de una casa con la construcción, una casa que somos nosotros, somos casa del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver cuán frágil es la construcción que tenemos en nuestras vidas, en nuestra espiritualidad, y hacer la comparación con las casas que construían antes, ¿sí? Nosotros tenemos que tener bases sólidas, cavar profundo, hacer huecos grandes, y cuando llegas a la roca empiezas a cimentar tu casa. Lo mismo en nuestras vidas. La roca, el cimiento es Jesús. Si construimos nuestras vidas espirituales en la roca que es Jesús, seguro que vamos a tener construcciones bien sólidas y bien fuertes. Jesús explicaba en la enseñanza de las parábolas que habían situaciones, por ejemplo, cuando para los griegos que vivían por el Asia Menor, por toda esa región, que las construcciones dependían de cómo era la climatología y la geografía en esos lugares, porque el cambio de clima era constante, ¿ya? Y si no construían una casa sólida, el primer viento se llevaba la casa. Entonces él nos enseña a que llevemos muy en serio la construcción y el cimiento de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra formación, de la construcción de nuestro templo, de la construcción de nuestra casa. ¿Cómo estaban los hogares, las casas en ese momento? Dice, como les decía, las paredes no eran sólidas, sino que estaban hechas por una mezcla de arcilla, como les había dicho, y los ladrones eran muy fácil para ellos entrar a robar. Es preferible construir una casa cerca del lecho de un río, aunque esté seco. ¿Por qué? Porque en tiempos de lluvia, cuando el río empieza a crecer, uno abastece de agua el ganado, abastece la casa misma para poder proporcionar el agua necesaria. Pero tiene un problema. Cuando los ríos eran demasiado grandes, se llevaban las construcciones. Entonces tenemos que saber dónde vamos a construir nuestras casas. Tenemos que ser lo suficientemente sabios, lo suficientemente inteligentes para poder saber dónde construimos nuestras casas. Yo no sé en qué área de tu vida ahora está seco, mas vengo a decirte que el Señor te dice
que no habrá no habrá áreas secas en tu vida, porque Él proporcionará las aguas necesarias para que sobrevivas en tiempos malos. El Señor te manda a decir que necesitas llenar tus vasijas de agua, mas tienes que saber dónde construir y dónde buscar esa agua. En el nombre de Jesús lo declaramos. También dice que cuando nos damos cuenta de la fragilidad de los edificios en ese momento en el que hablaba de Jesús, y consideramos el patrón climatológico que tenía la región, la importancia del conocimiento de la casa se vuelve clara. Necesitamos de tempestades, necesitamos de vientos, necesitamos de problemas, necesitamos de desiertos, para ver cuán cimentado está nuestra construcción, cuán profundo hemos cavado, para ver nuestra casa si está bien sólida. Para Jesús existían solamente dos clases de constructores, dos tipos de constructores. Mas nosotros vemos, ¿no? Hay diferentes tipos de personas, callados, serios, alegres, tristes, de todo, ¿verdad? Pero para Jesús habían solo dos tipos de personas: el necio y el sabio. Los prudentes y los necios. Y no había otra clase, una tercera para Jesús. Los necios, los que construyen su casa en la arena, los que no cavan sus huecos para tener un cimiento grande. Y los sabios, que saben dónde cavar, saben cuánto cavar, saben cómo cimentar su casa. Amén. Y también para Jesús existían solo dos tipos de cimientos: los cimientos sobre el suelo sólido y sobre un suelo, y el otro sobre un suelo arenoso. El suelo sólido es encontrar la roca, el fundamento que es Jesús, y construir con Él, en Él más bien. Y el necio que construye en arena y que cualquier rato cae esa casa. Pero también tenemos principios para esta parábola, para estos tiempos, para que nosotros apliquemos en nuestras vidas. El primero es elegir el lugar donde construir tu casa. Hablará mucho de ti. Cuando tú sabes elegir dónde vas a construir, vamos a ver que tú eres un constructor de los que Jesús decía que eran los constructores sabios, ¿sí? El constructor sabio elige el lugar donde edificar su casa, saca la tierra suelta, cava agujeros profundos hasta encontrar la roca, que es Jesús. Luego construye los cimientos en la roca. Esto podemos verlo en Lucas 6:48. Si por favor me ayudas, Jennifer. Dice: semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Vamos a tener vientos, vamos a tener tempestades, vamos a tener problemas, van a venir muertes, van a venir enfermedades, van a venir tiempos malos, desiertos. Mas si estás bien edificado, vas a resistir todo esto. Esta casa, Cathedral International, está fundada en la roca, está fundada en Jesús. Por eso mantenemos hasta ahora, tenemos tantas filiales abiertas y estamos creciendo mucho más aún, porque estamos fundamentados en la roca que es Jesús. Amén.
El mensaje principal de la parábola es bastante obvio. El constructor prudente es el que edifica la casa sobre los cimientos sólidos. Si queremos edificios duraderos, tendremos que respetar el proceso de la cimentación, pues puede que tarde un poco, más se mantendrá esta para siempre. Procesos cortos tienen sinónimo de caídas grandes. Si no respetamos los procesos que tenemos en la vida, vamos a caer muy rápidamente. Cuando yo llego a esta catedral, cuando yo llegué a la catedral, acepté a Jesús, recibí el curso de las aguas, enseñanza básica sobre el pecado, arrepentimiento. Me bauticé, acepté a Jesús, o más bien di testimonio que Jesús era mi Salvador públicamente. Posteriormente, con Pastor Juan empezamos a estudiar en lo que ahora es el Instituto Kairos, que antes nos daban Pastor Jackson, Pastor Jamil y Pastor Allison, que por cierto yo me volví un amante de la escatología gracias a Pastor Allison, que es un maestro en la enseñanza. Entonces me fui consolidando. Terminamos el Instituto Kairos, nos graduamos muchos de los que estamos aquí, y ha sido un proceso largo. Les estoy hablando de mi proceso por lo menos de 11 años. He tenido tempestades en mi vida, he tenido problemas, he tenido desiertos, mas estoy aquí ahora, dando la palabra. Estoy aquí gracias a la misericordia del Señor, que hizo en mi vida que construya mis cimientos profundos para resistir todo ataque del enemigo, todo viento, todo problema. Estamos aquí. Tengo una familia bendecida, por cierto, y doy gracias a Dios por eso, que ha respetado los procesos. Tengo un hijo pastor, una hija pastora, tengo una hija pastora, un levita, que están respetando los procesos, y eso va a hacer que sus casas, que sus vidas sean cimentadas y sea como esta casa, perduradera por siempre, que sus generaciones serán también lo mismo. Vamos, los animo, hermanos, a que tengamos procesos largos. El proceso corto no ayuda para nada. Proceso corto, caída pronta. Hay mucha gente que gusta de ir de iglesia en iglesia, porque el primer problema dice: no, esta iglesia no sirve, me voy a otra. Me voy a otra. ¿Por qué? Porque el proceso que tienen en cada iglesia no es buena. A la primera mala mirada de algún hermano: no, esta iglesia es mala, me voy. A la primera dirección que da un pastor o da un líder, no les gusta, porque gustan escuchar lo que a ellos les conviene o lo que ellos quieren escuchar, y se van a otra iglesia, y van pasando así de iglesia en iglesia. Hay gente que está construyendo una casa, cae, vuelve a construir, cae, están 20 años en lo mismo. Pero llega un hermano hace poco y empieza a construir, y solo construyó una casa, mientras otro hermano ya construyó 20. Él construye una casa y está firme. Y esa es la clase de gente que necesitamos. Esa es la clase de personas que necesitamos. Dice que cada árbol es conocido por sus propios frutos.
No es posible cosechar higos de los espinos, ni deshiervar las uvas, ¿verdad? Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, gente, de aquí tiene que salir personas, hermanos, que den frutos. Y yo estoy empezando a ver frutos en mucha gente aquí, profesoras en la escuela dominical, líderes que están haciendo un trabajo maravilloso, consolidando matrimonios, consolidando jóvenes, consolidando niños, levantando los futuros pastores, levantando los futuros líderes de esta iglesia. Es así, por los frutos os conoceréis. Vamos con la segunda. Dice que la casa apoyada en la verdad siempre será más fuerte en el clima. Cada casa puede parecer idéntica, pero los cimientos expondrán radicalmente la diferencia. El clima puede venir de diferentes formas. Una casa cimentada en la verdad, una casa cimentada en la roca que es Jesús, difícilmente se va a deshacer. Independientemente de dónde venga el ataque, las casas apoyadas en la verdad se mantendrán. Una familia que tiene una buena base no puede ser arrasada por la tormenta. Las familias construidas sobre terreno arenoso pronto se separan. Los padres con una espiritualidad superficial producen hijos también, que los hijos son también superficiales en su espiritualidad. Y esta tendencia es pasar de generación en generación. Debemos, padres, esposos, debemos fundamentar nuestros hogares en Jesús y en la verdad. Dice que la verdad te hará libre. ¿Sí? Si construimos unas familias que están basadas en la mentira, pronto la ruina será en esas familias. Mas en esta iglesia no hay esas familias. En esta iglesia, cuando llegaron muchos de aquí, fueron restaurados por la gracia de Dios y el aconsejamiento, la ayuda de los pastores. Muchos hogares que ya estaban al borde del divorcio, de la separación, han sido restaurados y han sido enseñados que la base para la familia es Jesús. Esa es la roca. No hay una estructura que pueda sobrevivir sin una base sólida. Dice que toda casa está segura cuando es construido en Jesús. La belleza no es sinónimo de seguridad. Puede ser una casa muy linda, pero si no tiene a Jesús, de nada sirve. Ninguna lluvia, río o viento puede destruir lo que es seguro, porque más bien por el contrario, la lluvia, el río y el viento se vuelven imprescindibles para certificar lo que se ha construido y es duradero. Como les decía, necesitamos de lluvias, necesitamos de ríos desbordados, necesitamos de tormentas, necesitamos de problemas para ver dónde estamos parados, dónde estamos sustentados, si es en la roca o es en la arena. Si es en la roca, esa casa no va a sufrir daños, pero si es en la arena, tenga la plena seguridad que la caída va a ser muy grande. El mal tiempo llega para todos nosotros, con seguridad. Jesús dijo: tendréis aflicciones, mas yo he vencido. Y nosotros vamos a vencer toda aflicción porque estamos sustentados en las bases de Jesús y en la base de la verdad. Amén. Las circunstancias pueden ser de diferentes maneras, mas siempre, si estás en la verdad, vas a seguir. 3. Una construcción adecuada evitará fluctuaciones y caídas constantes. Personas poco profundas buscan tierras poco profundas para hacer sus hogares,
pero todo lo que se necesita es un pequeño viento para destruirlas. Hay personas que prefieren seguir moviéndose de cada vez de casa, que cuando cada casa se le cae, porque es más fácil cambiar de geografía que adquirir sabiduría. Ya les decía, muchas personas cambian constantemente su geografía porque no tienen las raíces necesarias. Dice que había un hombre que plantó árboles en su casa y en la región era seca, árida, y todos los demás estaban regando constantemente, consiguiendo agua para regar sus árboles. Pero este hombre regaba muy pocas veces, lo veían regar muy pocas veces, y no toda la gente estaba intrigada. ¿Por qué? Pasó un tiempo y esos árboles crecieron tremendamente, y los otros que regaban constantemente no habían crecido o habían muerto. Le fueron a preguntar a este hombre, le dijeron: ¿cuál es la clave para que tus árboles hayan crecido tanto? Y les dijo: yo planté las semillas, las regué primeramente para que puedan reventar y empezar a las raíces a crecer, pero no les daba agua, porque la raíz, cuando no encuentro agua, va profundizando, va entrando más, buscando el agua, va buscando más adentro y más adentro, hasta que encuentra muy profundamente el agua. Y esa raíz y ese árbol, que tienen el mismo tamaño, son sólidos. Las palmeras normalmente están en las playas, y en las playas normalmente tienen huracanes, y cuando soplan esos vientos de 200 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora, esas palmeras que están bien paradas se doblan de esta manera. Pasa el viento y se vuelven a parar, porque tienen una raíz muy profunda. Nosotros tenemos que buscar esa raíz profunda. Dime cuánto quieres crecer y te diré cuán hondo debes cavar. Dime cuánto quieres crecer y te diré cuánto tienes que agujerear. Cuando nosotros cavamos profundo, nos sustentamos, nos agarramos de Jesús y somos árboles o palmeras que podemos doblarnos. Podemos caer, pero nos levantamos inmediatamente. Esta es la gente que tiene la catedral, gente que se levanta cuando se cae, gente que se levanta cuando se cae, y además no solo se levanta, sino levanta al que cayó a su lado, levanta al enfermo, levanta al necesitado. Esa es la gente de la catedral. Amén. Cuando el fundamento es Cristo, el edificio está estructurado por la verdad. No solo la verdad te liberta, sino te salva. La verdad te va a salvar, porque cuando vives en verdad, en el fundamento de Dios, tienes entrada segura al reino de los cielos. Jesús vino y pagó por los crímenes, por los pecados cometidos, que nunca más volveremos a vivir. Tenga la plena seguridad que una vida superficial y sin apoyo, pero la elección es nuestra para vivir la vida que Él ganó por nosotros. Nosotros somos libres de elegir el camino que vamos a tomar. Somos libres, dice, nos da la libertad para poder elegir qué queremos hacer. Si vamos a construir sabiamente en la roca, o vamos a construir neciamente en la arena. Todo pasa, mas su palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás, dice el Señor Jesús.
nuestra palabra estamos siempre vacilando, estamos siempre que sí, que no, como las olas del mar, que no sabemos a dónde vamos. Pero la palabra de Dios es la que nos sustenta, es la que nos guarda, es la que nos cuida. Mientras seamos sostenidos por la palabra de Jesús, no caeremos, ¿sí? También tu palabra tiene poder. Tu palabra es poderosa para salvar vidas, para hablar al necesitado. Somos atalayas que necesitamos avisar qué es lo que va a pasar si tú cumples o no cumples los mandamientos que el Señor nos ha dado. El atalaya hace eso. Antiguamente las ciudades eran fortificadas y tenían torres en las esquinas donde habían los atalayas, o sea, los centinelas, que cuidaban, que vigilaban que el enemigo no venga, y cuando venía ellos tenían que avisar al pueblo para que se preparasen a recibir o combatir a los que venían en el ataque. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, avisar. Somos atalayas que debemos llevar la palabra a la gente, debemos actuar ahora. Los tiempos se están acortando, estamos llegando a los últimos tiempos, y es ahora que nosotros debemos salir de estas cuatro paredes, salir a buscar gente para llevar la palabra de Dios, para que la gente pueda construir sus casas en terreno sólido, en la base que es Jesús, en la roca que es Jesús. Debemos avisar eso, porque si no, también vamos a ser cobrados por no haberlo hecho. Amén, gente. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de haber logrado la limpieza de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, llegando a ser tan superior a los ángeles como el hombre que heredó superior a ellos. Esto está en Hebreos 1:3-34. Ahora, ¿cómo evitar caer? Debemos escuchar la palabra de Dios y cumplirla, porque la palabra solo tiene efecto si la pongo en práctica. Escuche. Todos pueden escuchar, pero escuchar y convertir lo que escuchaste en una actitud es lo que marca la diferencia. Si tú escuchaste y no pusiste en práctica, no sirve de nada, es pura teoría. Pero si tú escuchaste y pones en práctica, es ahí donde tú estás siendo el atalaya que les decía, que tu cimiento es la roca de Jesús. Es así que tenemos que actuar. Toda lección que no se practica no es más que teoría. Y es donde nosotros tenemos que hacer, llevar lo que hemos aprendido afuera de las paredes de la iglesia, en el trabajo, en las universidades, en los colegios, en la calle, en los buses. Al que es poderoso para evitar que caigan y para presentarlos ante su gloria sin mancha y con gran gozo, el único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, poder y autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Esa es la palabra de nuestro Dios que nos ayuda y nos sustenta. El caer solo es para el diablo. Solo el diablo cae. Dice que cayó del cielo con sus ángeles por su orgullo. Pero para nosotros el suelo, el estar en el suelo no es. Nosotros vamos a estar de pie porque tenemos bases sólidas. Vamos a estar luchando, perseverando en la palabra del Señor. Respeta los procesos, porque los procesos incompletos no garantizan una permanencia. Si quieres quedarte, no huyas del proceso. O esperas y confías,
o sigues adelante y te frustras. Tenemos que saber elegir dónde vamos a construir nuestra casa, porque eso habla mucho de nosotros. El sabio busca el lugar adecuado, analiza dónde va a construir, cava grandes huecos y encuentra la roca y empieza a construir. Ese es el fundamento que nosotros debemos utilizar para construir nuestras casas. La casa apoyada en la verdad siempre será la más fuerte y será más fuerte que el clima. Una construcción adecuada evitará fluctuaciones y caídas constantes. Gente, les animo a que construyan sus casas con bases sólidas, a que estén buscando la roca que es Jesús para levantarse. Edificios de 100 pisos, de 50 pisos, necesitan cimientos del mismo tamaño que los pisos. Entonces, si tú quieres crecer alto, quieres crecer mucho, haz tus cimientos profundos, busca la roca que es Jesús. Gente, en el nombre de Jesús declaro que toda persona aquí va a ser y buscar la roca que es Jesús para la construcción de sus vidas, de sus casas. Y declaro que todo el mundo, todos los que estamos aquí presentes, vamos a estar de pie ante cualquier adversidad. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén, amén. Si alguna persona no conoce a Jesús o no lo ha recibido como su Salvador, su único Salvador, quiere hacerlo ahora, lo invito a levantar la mano. Y si todos son de casa, la gloria sea para el Señor. Amén.